¿Sabe qué hace un defensor del televidente? Pues es una cosa más que pasa por la televisión como tantas, ¿no? Sin pena ni gloria, o sea. Cuando había un defensor del televidente, pues escribían 20 televidentes a partir de una audiencia gigante. Cuando estás en un entorno digital en el que la conversación ya no es con 10 personas, sino con 1 millón o con 100.000 personas, pues evidentemente tiene que reinventarse el modelo del defensor del lector. Con la creación de los canales privados en Colombia desde 1995, los intereses de los consumidores son representados por la figura del defensor del televidente. Tradicionalmente, su aparición se ha dado en programas que se emiten en la madrugada, que casi nadie ve. Incluso en una encuesta de hace 10 años de la desaparecida Comisión Nacional de Televisión, el 74% de los encuestados dijeron que no tenían ni idea de la existencia de esta figura. Desde entonces, la diversidad de plataformas de consumo audiovisual ha ido en aumento, como también la interacción directa con los diferentes medios y canales por medio de las redes sociales. La figura del defensor del televidente pide a gritos ser repensada. De lo contrario, ¿quién podrá defendernos? El defensor del televidente es una figura clave en la comunicación entre las audiencias y los canales de televisión, o por lo menos para eso fue diseñada. Con el boom de las redes sociales y la oferta de contenidos multiplataforma, esta figura necesitará ser reinventada. ¿Son tenidos en cuenta los comentarios y las opiniones de los consumidores audiovisuales? Queremos saber sus opiniones y que nos ayuden a nutrir este debate. Por eso los invitamos a responder la pregunta: ¿son tomadas en cuenta las opiniones de las audiencias en los medios? Con el numeral Toma el Control. Mi nombre es Camila Wills. Bienvenidos. Hola. Colombia es el primer país de América Latina en instaurar la figura del defensor del televidente a través de la Ley 335 de 1995. Y por eso, esta ocupa un lugar central dentro de la misión de la Autoridad Nacional de Televisión y tiene como propósito garantizar el acceso a la participación ciudadana y mantener el pluralismo informativo, la competencia y la eficiencia. ¿Cómo ha sido la manera tradicional en que se ha dado esta comunicación? Básicamente por medio de los PQR, peticiones, quejas y reclamos. Acorde con la Constitución, cualquier persona tiene derecho a presentarlos y obtener respuestas a sus inquietudes. Los televidentes podemos hacer una sugerencia para proponer que un servicio mejore, una petición con la que puede solicitar información sobre la empresa o entidad, una queja para manifestar inconformidad con un servicio o la manera como éste se dio, o un reclamo, oposición o contrariedad presentada por el usuario que busca que la empresa revise y evalúe su actuación. Por regla general, la respuesta a cualquiera de estas comunicaciones se debe dar en 15 días, aunque si la petición es de información, la respuesta debe darse en 10, y si es una consulta, tendrían hasta 30 días. Así que, si quieres decirnos algo o necesitas hacer una consulta, puedes escribirnos a defensor@canal13.com.co. Y para empezar a entender un poco este tema de la Defensoría de Audiencias, nosotros le damos la bienvenida a los invitados a esta charla. Bienvenidos por estar acá. Le damos la bienvenida primero a Óscar Durán, él es director del Observatorio de Comunicaciones de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Óscar tiene experiencia en periodismo, desarrollo de proyectos, docencia universitaria y edición de contenidos, y ha trabajado en los segmentos de asesor de programas de la Defensoría del Televidente, precisamente en el canal City TV y en el canal RCN. Bienvenido, Óscar, por acompañarnos. Muchas gracias, Camila, y aquí estamos para cualquier duda o inquietud.
Así es. Y también le damos la bienvenida a Juan Camilo Maldonado. Él es periodista, ha trabajado en medios muy interesantes como El Espectador, Vice Colombia y Pacifista, y ahora acaba de crear un colectivo y un proyecto muy interesante que se llama Mutante, que lo pueden ver en su camiseta. Bienvenido, Juan Camilo, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Aquí estrenando camiseta. Nos acompaña también Cristian Briceño. Cristian es la persona que nos va a acompañar a partir de ahora también en Toma el Control, aunque él ya lleva mucho tiempo con nosotros acompañándonos. Él es de la comunidad sorda y es pues nuestro representante en el canal, en esta comunidad. Así que bienvenido, Cristian, y también le damos la bienvenida a Laura, su intérprete, quien va a estar también traduciendo y contándonos todo lo que dice Cristian. Muchas gracias, gracias también a los invitados. Bueno, pues ¿qué les parece si de una vez empezamos con esta conversación? No sin antes recordarles que ustedes allá en sus casas también pueden ser parte de esta conversación y de esta charla. La audiencia, que es la más importante, pueden escribirnos en las redes sociales con el numeral Toma el Control para ir viendo todo lo que opinan acerca de esta charla. Así que bueno, empecemos. Para todos va esta pregunta: ¿cómo definirían la función del defensor de audiencias, del defensor del televidente? Óscar. Digamos que en general uno podría hacer una especie de corte entre lo que fue la creación de los canales privados y la masificación de los canales, digamos, de consumo cerrado en general. Y ya con la aparición de las nuevas tecnologías hablaríamos de otra metodología y de otra forma de entender las defensorías de la audiencia o de los televidentes en general. En el primer bloque obviamente funcionó sobre un esquema básico en el que, producto de algunas cartas o de comunicaciones directas, la audiencia o los televidentes ponían en común o en conocimiento a las directivas por intermedio de la figura de la defensoría del televidente o de las audiencias la queja respectiva que tenían con respecto a algún tema de la programación de la parrilla. Con la aparición de las nuevas tecnologías y la transformación de alguna manera de la forma como se consumen los medios de comunicación, esa relación ha ido más o menos modificándose. Hoy me atrevería a pensar que el cargo o la figura de la Defensoría de la Audiencia está en transformación. El año pasado, en noviembre, en México, se hace anualmente una reunión de defensorías de las audiencias en distintos países de Latinoamérica. Y una de las grandes conclusiones a las que llegaron en ese encuentro latinoamericano es que necesitan reinventarse, que la figura tal cual como estaba creada inicialmente se modificó, se cambió. Y en ese caso, creo, Colombia tiene que irse lentamente adaptando a esas nuevas transformaciones, de las que seguramente un poco más adelante iremos hablando. Así es, porque precisamente no solo es que esté cambiando o esté mutando el término del defensor de audiencias, sino que están mutando y están cambiando son los medios, ¿no? Y por ende, pues tiene que cambiar esta persona, o como lo quieran ver, esta figura del defensor de audiencias también tiene que empezar a cambiar. Juan Camilo. Pues yo me preguntaría si está mutando o se está extinguiendo también. No soy un experto estadístico ni en monitorear cuál ha sido el desarrollo de los ombudsman, como también los ha llamado siempre la historia de los medios y del periodismo, que no es otra cosa que el procurador interno o aquella persona que examina el buen proceder ético, técnico, metodológico del periodismo dentro de cada uno de los medios. Pero lo que sí uno viene observando en los últimos 10, 15 años es que en medio de la crisis económica que tiene asfixiados a los medios de comunicación y el colapso del modelo de negocio de los medios, ha venido también con unos recortes de aquellas cosas que un poco se volvieron como bienes suntuarios dentro de las redacciones, ¿no? Y pues empieza uno a ver que en realidad, por lo menos en las redacciones colombianas, la figura del defensor se fue desapareciendo, se fue recortando, de tal manera que sería muy interesante que hoy también entendiéramos un poco más esa mutación, si está mutando, hacia dónde está mutando, o si realmente lo que está pasando también es que no hay hoy en día ni el incentivo económico ni el incentivo ético para apostarle dentro de los medios de comunicación a esta figura que de todas maneras es sumamente importante, que no sé si esté mutando, digamos, y floreciendo,
o extinguiéndose. Quisiera saberlo un poquito más también con Oscar, que ha estado muy de cerca en ese proceso, pero sí creo que es una figura fundamental a la hora de reconstruir la confianza que se está perdiendo también entre las audiencias y los medios. Bueno, pues precisamente de eso vamos a estar hablando durante este programa, en esta charla en la que ustedes también son bienvenidos y más adelante vamos a seguir. Cristian, ¿qué opina? Pues yo estoy de acuerdo con ambas opiniones. El defensor de la audiencia tiene normativamente la función de defender, valga la redundancia, al público y recoger las inquietudes, solicitudes, reclamos, pero hay que ver si el perfil con el que inicialmente fue concebido es acorde a la realidad actual. Si va a desaparecer, pues no creo, porque finalmente las inquietudes de los ciudadanos y de la audiencia en general van a seguir existiendo. Creo que el mecanismo de participación debería cambiar, reformularse y ver cómo podemos finalmente aportar a que los medios sigan mejorando y que respondan a las necesidades de la teleaudiencia. También la ley de 1996 establece pues la creación del defensor de la audiencia, pero defensor, ¿será que esa es la palabra correcta? Porque ahora vemos ciudadanos más activos que dicen, no, yo necesito que me defiendan, directamente yo me puedo defender a través de nuevos medios. Vemos una ciudadanía más activa, una población más activa. Entonces, ¿cuál sería el rol de esa persona? Que sea ética, profesional, objetiva. Pues todo eso está en reflexión, creo yo. Perfecto. Pues nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a continuar analizando los nuevos roles del defensor de la audiencia. Ustedes no se muevan, esto es Toma el Control. La figura del defensor es mejor que exista a que no exista, pero no se está cumpliendo como debería. Uno ve que a veces los defensores son nombrados y pagados por los propios medios de comunicación, no son una figura independiente al medio, sino que hacen parte de él, y a lo mejor si critican mucho, pues los cambian, ¿no? No existe una figura llamada defensor del lector. Tenemos un jefe de audiencias que es parte de la mesa central del periódico, quien está pendiente del comportamiento de las audiencias y entra a hablar con los editores. Ese espacio del defensor en las redes sociales yo creo que está muy abandonado, es decir, tenemos un community manager que digamos que gestiona, que le interesa que haya mucha participación ahí, que lanza preguntas, que lanza encuestas, pero que realmente no responde, no hay un diálogo allí. La escuela es un proyecto grande que creó Roberto Pombo como semillero de nuevos periodistas. No es simplemente usar bien Internet, sino cómo ser un buen periodista a partir del entorno digital. En este mundo en que nos ha tocado vivir, las audiencias verdaderamente son las reinas. Esas opiniones que llegan a través de las redes sociales son las que los medios deberían retomar, responder verdaderamente, pues atendiendo a lo que las audiencias están pidiendo. Los community managers atienden las redes sociales y por ende hay gente como community manager que si por ejemplo se comienza una conversación en Instagram o se comienza una conversación en WhatsApp que tenemos o en Facebook, pues ellos sí están atendiendo el frente de la conversación en redes sociales. Pero el community manager, por ejemplo, no entra a mediar en las conversaciones de los foros o no entra a mediar en las conversaciones del mismo tiempo.com o en nuestro correo electrónico. Son dos equipos separados. Y no hay quien controle las redes sociales, ¿no? No hay quien diga esa información que circuló es falsa y el origen de esa noticia es
tal persona y la vamos a sancionar. No hay una regulación en el sentido de qué no decir y qué decir a partir de una norma de comportamiento o algo así de los lectores. Hoy en el entorno digital es difícil porque hay múltiples voces hablando, porque cuando sacas una información hay un montón de gente que puede entrar a jugar, no necesariamente de manera responsable, sino que intenta acabar, por ejemplo, una noticia porque no le conviene. Entonces ahí el community manager tiene que ser muy responsable de decir, ojo, no vamos a sacar una noticia simplemente porque un montón de gente nos dice que le incomoda. Pero por otra parte, pues el debate entra en que, bueno, hasta dónde se ve la libertad de expresión también coaccionada por esas legislaciones, ¿no? Entonces, eso no se está haciendo todavía en los medios de comunicación con la seriedad que debería ponérsele. Y si no es alguien con el criterio suficiente, con el conocimiento y la experiencia suficiente para dar una buena respuesta, pues entonces en manos de quién le estamos dejando la responsabilidad de acercarnos a nuestras audiencias, que son las que nos mantienen vivos como medios de comunicación. Continuamos en Toma el Control con los invitados y con esta charla tan agradable, y es precisamente eso, Oscar. Yo le pregunto, digamos que para entender un poco este rol y esta figura más a fondo en cuanto a su experiencia, digamos, y lo que nos pueda contar en la práctica, específicamente cómo se logra y qué hacen, no sé, con los roles, con los mecanismos, con las funciones para poder regir su trabajo y llegar a ser bien esta figura y definitivamente si la relevancia que le dan, digamos, a estas figuras o a estos papeles son las que tienen que cobrar esta importancia, ¿no? Si lo hacen, si es relevante estas Yo figuras. creo que es relevante. El tema, y ahora conectando un poco con el clip de hace un rato, hay un cargo que de una u otra manera, directa o indirectamente, se ha ido tragando el rol del defensor de la audiencia, que es el editor de contenidos digitales. Entonces, fíjense que en gran parte de las entrevistas hablaban del community manager y de la persona que tiene contacto directo con las personas. Exactamente, pero eso es un trabajo diferente. Es decir, en manos del editor de contenido digital no puede estar saber la línea editorial del noticiero. En manos del editor digital no puede estar conocer en detalle la legislación en temas de manejos de infancia o de género. Entonces, yo creo que ahí hay una confusión, o al menos una posibilidad de transgredir los espacios, las responsabilidades y los compromisos de uno y otra función u otro oficio. Estoy seguro que el editor de contenidos es importantísimo, mide un montón de características y de circunstancias que al medio lo alimentan y lo orientan, pero el defensor está un poco como para hacer ese ejercicio de contrapoder interiormente sobre lo que se consume en términos de información o en términos de periodismo. La dinámica es otra. De hecho, conociendo las experiencias de los otros canales en donde permanentemente participo, sé que es un ejercicio mucho más en frío. ¿Sí? Un community, estoy seguro que la frialdad, el análisis y la paciencia no es una de sus grandes virtudes, mientras que el defensor sí necesita poner en contexto las cosas, explicarle al director o al encargado del programa en donde hubo puntualmente alguna queja y saber de qué manera exactamente se puede corregir, modificar o darle la posibilidad al televidente de expresar puntualmente de qué se trata su inconformidad y asimismo prestarle atención. Entonces, estoy seguro que son dos escenarios distintos que se necesitan y lo que sí vale la pena replantearse es la figura entonces del defensor, si se necesita o no se necesita. Pero entonces, ¿quién está haciendo ese ejercicio de contrapoder? Conozco un montón de experiencias de medios de comunicación que diariamente durante los consejos de redacción analizan lo que se consumió o lo que se hizo. El diario El Espectador, o bueno, uno de los grandes diarios de circulación, el director hace diariamente una especie de sección al desnudo, donde presenta los aciertos y desaciertos que tuvo el periódico bajo su responsabilidad durante la edición del día anterior.
Entonces, esa figura yo creo que sí es necesaria, ese mea culpa, esa especie de análisis interno termina siendo fundamental. Pues precisamente Oscar acaba de mencionar El Espectador, usted trabajó en El Espectador, en Vice Colombia, en El Pacifista. Hablemos de estos medios, dejando de lado para hablar más adelante de Mutante, hablando específicamente de estos medios, ¿cómo era la relación entre la audiencia y ustedes? Yo siento que lo que pasó y lo que yo viví en El Espectador, que la sigo considerando mi casa, mi familia, y sigo pues en constante construcción con ellos, fue que lo que le pasó a muchos medios, yo creo que a la mayoría de medios, y fue que llegó esta revolución tecnológica y no nos dimos cuenta todo lo que nos hizo. Cuando yo entré como practicante del Espectador en 2005, en 2006, fui de los primeros que abrió Facebook. Me acuerdo que incluso yo le ayudé a varios editores del Espectador a abrir su perfil de Facebook, y en ese momento como que empezábamos todos. En ese momento la edición web era una esquinita con 3 computadores, absolutamente marginada. Ese era el mundo en ese momento, y estamos hablando de hace 10 años. Trabajábamos para imprimir un periódico de domingo y hasta ahí llegaba. Enviábamos ese periódico y por ahí, vía cartas del lector, llegarían un par de protestas sobre algún tratamiento o alguna imprecisión, y hasta ahí llegaba. De repente apareció Facebook, luego arrancó Twitter y empezamos a cubrir las noticias por Twitter, el terremoto de Haití. Y detrás de todo eso y detrás de la ampliación de la operación digital del Espectador, lo que terminó fue también empezando a pasar es que en ese volumen de producción todos teníamos que producir para todos los canales. De alguna manera todos empezábamos también a ingresar a lo que yo llamo que es el bazuco del periodismo digital, ¿no? Los clics, ¿no? Todo el mundo, descubrimos las analíticas, y detrás de las analíticas, ¿cómo me fue? Publiqué hoy, ¿cuántos lectores me han leído? Empezamos a darnos cuenta qué títulos sí funcionaban, qué títulos no funcionaban, y detrás de todo eso empezamos a embarrarla. Claro. Empezamos a embarrarla, pero permanentemente. Empezamos a citar a fuentes que habían hablado por la mañana en radio acusando a alguien o diciendo que sí, fulanito o cualquier institución había incurrido en tal irregularidad, y por la noche salió un titular casi que rectificando y anulando lo que había ocurrido por la mañana, ¿no? Comenzó todo este entender. Sí, antes era una vez al día y esto era 24/7. ¿Y cómo empiezas tú a enfrentar el hecho de que tienes que dar cuenta de una realidad en el minuto a minuto, pero al mismo tiempo cada vez que das cuenta de una realidad en el minuto a minuto tienes que estar también rectificándote minuto a minuto, si no lo haces bien? Y detrás de eso entonces también empezó a surgir la audiencia del Espectador, ¿no? Que yo siempre he dicho además que siempre es más inteligente que un periodista, la audiencia siempre es más inteligente, siempre hay alguien que sabe más que tú sobre algo o que tiene más datos sobre algo, y creo que también eso empezó a cambiar, ¿no? Los medios eran como esto, igual también estaban en este pedestal de nosotros nos hacemos las preguntas, vamos y encontramos las respuestas y se las entregamos a la audiencia, y con este surgimiento de la gente hablándole a uno, interactuando, troleándolo, y creo que en ese contexto es que surge la idea de Fidel de, oiga, hagamos un espacio mínimo de mea culpa en el que yo salga y de la cara, y obviamente además le meta vaciadones a todos mis periodistas vía YouTube, que todos pasamos por ahí, a todos en algún momento nos metió un correazo, pero al mismo tiempo también, sí, simbólicamente creo que el acto de que un director de un periódico tan importante como El Espectador salga y le dé la cara a su audiencia y reconozca errores o defienda también decisiones muchas veces, pues es muy valioso. Ahora, no sé si sea todo lo que se podría hacer, creo que incluso eso es una parte de un ejercicio muchísimo mayor que podría realizar el equipo periodístico, el equipo editorial, pero por lo menos en términos de hacer el ejercicio y emitir también un mensaje, pues es fundamental. Bueno, ya que estás comentando acerca de tu experiencia, quiere que me cuentes un poco cómo llegan a el proyecto Mutante. ¿Cómo surge esa idea y cómo se relaciona con esa experiencia que se ve muy relacionada con el perfil de pronto de lo que buscaría un defensor de la audiencia? Comunicarse con el público. Cuéntame un poco acerca de eso. Mutante nace desde una preocupación por los problemas que existen en el periodismo y en los medios hoy.
En todo eso nos dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para construir un proyecto que invite a la ciudadanía a generar entre ella misma la información y la influencia detrás de la información? Porque detrás de cada problema y detrás de cada entender ese problema, también está una oportunidad para llevar esa información y ese conocimiento y generar cambios en el sistema estatal, pues en el Estado, en el sector privado, etcétera. Nosotros lo que dijimos fue, ¿qué pasa si realmente construimos un espacio horizontal con la audiencia e invitamos a la audiencia a activamente convertirse en productora de sentido y en productora de mensajes? Y esos son los experimentos que estamos haciendo en Mutante. Estamos haciendo periodismo investigativo que luego sometemos a examen, por decirlo de alguna manera, o análisis de una comunidad informada, y luego a partir de ese examen y de esa conversación empezar a construir nuevos productos que llenen esos vacíos informativos que la misma dinámica de conversación digital o social nos detecta. Perfecto. Oscar, precisamente porque yo veo que está ahí, que levanta la mano, precisamente usted cree que este tipo de relaciones con el usuario que pues estamos viendo ahora con Mutante, por ejemplo, pueden llegar a suplir de alguna u otra manera la figura del defensor de audiencias? No solamente suplir, sino que alimentar también en términos de contenido todo lo que se produce internamente. Sobre lo que estaba planteando Juan hace un rato, tenía como un comentario. En esta reunión de la que hablaba al principio del programa que hubo en México sobre la Asociación de Defensores de Audiencia, se planteaba un poquito como ese sentido, dejar de darle a la audiencia lo que la audiencia aparentemente quiere, según las cifras analíticas de Google, sino que empezarle a dar lo que la audiencia no quiere. Tratar de forzar ese otro sistema para que, si lo que desean son ranking de las mujeres más hermosas o conozca los lugares más apetecidos por los ricos, darle la información que desde un criterio mucho más democrático y social le termine interesando. Y puntualmente sobre la experiencia de Mutante, pues obviamente eso implica no solamente que la audiencia participe dentro de la generación de contenido, sino que sea socia también del medio. Hay ya varias, digamos, experiencias que han implicado la financiación de productos puntuales, es decir, de investigaciones periodísticas o de pauta publicitaria a partir de la audiencia, de los consumidores, de las personas que mediante la figura del crowdsourcing prefieren aportar un dinero para que ese medio funcione. Obviamente, pues las experiencias son contadas, no a todo el mundo le ha ido bien con esa figura, digamos, de la financiación a partir de las audiencias, pero estoy seguro que esa producción es mucho más ética en términos de contenido que cualquier otra que tenga implicaciones políticas o que esté financiada con pauta oficial. Perfecto. Es decir, es un matrimonio a partir de ahora indisoluble entre audiencia como medidor de la calidad de lo que yo consumo y audiencia como financiador, evidentemente, de lo que yo como medio de comunicación estoy entregando a la sociedad en general. Perfecto, pues precisamente vamos a ver qué opina la gente acerca de la Defensoría de Audiencias y vamos a un corte de comerciales y no se muevan. Sí conozco la figura del defensor del televidente, me parece que es bueno porque sabe uno que si hay algo que no le gusta a uno en la televisión, puede uno pues pasar la sugerencia y darla a conocer. Yo pienso que la figura del defensor del televidente no es tomada en cuenta. Las cosas de las que hablan a los televidentes muchas veces no es lo que nos está interesando realmente. Cualquier queja que tengamos una duda o algo o que no nos guste, pues podemos pasar la queja y así ellos pueden omitirla directamente al canal o a cualquiera de las entidades. Solo veo que lo hacen no todo el día, sino la programan como en las mañanas nomás. Pues es una cosa más que pasa por la televisión como tantas, ¿no? Sin pena ni gloria, o sea, es un zoom eterno. Entonces eso va dentro de eso, como todo lo demás. 2019 nos trae nuevas producciones y muchos cambios en la programación de Canal 13. Por eso Cristian se dio a la tarea de investigar y de contarnos lo que se viene para el nuevo año. Este año 2019 empieza con grandes retos para nuestra televisión pública y nosotros no podemos ser la excepción. Queremos que al conectarte con nuestra pantalla encuentres en la programación contenidos de calidad,
Por eso aquí en Canal 13 estamos trabajando con mucha dedicación. Uno de los programas que continúa este año es Fractal. Ellos llegan con diferentes temáticas para seguir abriendo una ventana que visibilice el estado actual del país bajo varios enfoques. Cosas nuevas en Fractal. Y por otra parte, los estrenos. Nos encontramos con Podcast, el nuevo programa del canal. Un formato que nos invita a cambiar paradigmas porque ahora la radio se hace en televisión. Yo soy diseñador gráfico, pero vine trabajando en periodismo desde hace ya unos 15 años y el año pasado me nombraron para dirigir Fractal, que es el programa editorial de Canal 13. Yo soy un locutor de radio desde muy niño. Desde los 11 años de edad estoy dando lora por ahí con un micrófono. ¿Por qué seleccionaron el nombre del programa? Tenemos formatos diferentes, podemos tener notas un poco más cortas, unas notas más largas, algunas crónicas, algunos perfiles, y eso hace que el formato de alguna manera sea fractal, no sea tan lineal como puede ser un magazine cultural habitualmente. Ahí estoy listo con todos los fierros, Papá Roach. Un podcast es una grabación de radio digital por medio de la cual la audiencia escoge qué oír y ese producto le llega a su teléfono, a su tablet, a su computador. El producto está hecho a imagen y semejanza de un programa que hizo un comediante estadounidense en 2006-2008 y que hasta el momento ha tenido muchísimo éxito. Es difícil, ¿no? O sea, radio es muy sencilla de hacer, pero juntar los dos medios y juntar internet, televisión y radio no deja de ser como una tarea que no se ha hecho todavía. Y es por la experiencia que ellos tienen que esto se pudo. ¿Qué buscan? ¿Qué esperan del público que los va a ver? ¿Y cómo se responsabilizan ustedes como directores del contenido de su programa este año? Todo está como muy en el aire, entonces lo recibo con mucho susto, pero muy emocionado también porque el equipo es maravilloso y es una forma como de impulsar el emprendimiento y desde la afición de hacer radio, sin importar qué tan profesional seas, pero que la gente se dé cuenta que hay nuevas fronteras por explorar. Entonces espero que haya mucha educación alrededor del formato. Es como una parte donde haya texto, como hasta el final. Pues hasta el final que sale el logo. La textura, que le deja lo transparentoso sobre la madera. Fractal busca diferentes aspectos de la cultura, no únicamente desde la producción cultural o de los productos culturales o de las industrias culturales, sino también mirando las prácticas culturales, mirando la cultura en la formación de sociedades, de pensamiento crítico y pues especialmente en un país con las complicaciones que puede tener Colombia en el acceso, sobre todo en las regiones donde todo es muy apartado y no llegan las cosas como nos pueden llegar aquí en Bogotá o en las ciudades grandes. Fractal va a tener 2 capítulos diferentes en la semana. El capítulo de los sábados va a ser de media hora con temas más de actualidad y notas como esta que estamos viendo acá hacen parte de los capítulos de los domingos y festivos y poder debatir sobre los temas de una manera más completa. Los retos son grandes y exigen profesionalismo en el equipo de trabajo. Porque aquí los más importantes son ustedes y merecen contenido de calidad.
Continuamos en Toma el Control y le quiero hacer una pregunta a Oscar, y es desde su experiencia, ¿usted cree que esa figura del defensor del televidente se está logrando en Colombia, en la televisión colombiana, entre pues, la audiencia y la televisión y los canales? Desde el punto de vista legal, sí, porque está la norma y se le exige. El tema es que los medios en general encuentran esa figura por dónde salirse o hacerle el quite a esa exhibición desnuda que se le hacen a sus errores. Fíjense que la mayoría de los medios tradicionales, con algunas excepciones, tienen esa sección del defensor de la audiencia en un horario de parrilla miserable. Es decir, que el nivel de consumo allí es bajísimo. Y en ese caso le queda a uno esa sensación, evidentemente, de que sí, hacen un mea culpa, pero un mea culpa bajito, que no suene muy duro y que a la hora de la verdad no impacte. Eso en términos audiovisuales. En términos, digamos, de medios de comunicación tradicionales, de impresión o de periodismo, yo estoy seguro que ese ejercicio se hace con mucha más rigurosidad. Perfecto. Juan Camilo, hablemos un poco de usted como consumidor. ¿Usted ve televisión nacional? ¿Qué opina de los contenidos actuales en Colombia, si los ve? Yo creo que hay de todo. Creo que a veces siento que falta un poco de riesgo en la apuesta narrativa, como en la mirada. Muchas veces siente uno que quizás por falta de recursos o bueno, no sé qué otra razón, pero o incluso también por la misma naturaleza misma de lo público, como que la televisión pública tiende a ser muy conservadora, ¿no? Como en su toma de riesgos, en su riesgo en la visión que plantean, hacia dónde miran, qué dicen. Y creo que, claro, ahí se puede hablar igual de muchas excepciones y creo que incluso el reciente debate con el tema de los puros criollos lo pone sobre la mesa. Es decir, Los Puros Criollos es un programa que realmente arriesgó y ha arriesgado y ha puesto sobre la mesa una nueva manera de hablar y ver al país. Creo que ese es el tipo de ejercicios que uno quisiera ver más. Ahora, la pregunta es ¿por qué no me llegan más? Y creo que en eso como consumidor también me hago esa pregunta. Sabiendo que hay televisión regional, Teleantioquia, ¿no? Telecafé, tantos ejercicios en las regiones, ¿por qué no aparecen? ¿Sí? ¿Por qué no aparecen en mi timeline? ¿Por qué no aparecen en mi marco, digamos, habitual de consumo? Y creo que ahí también hay un divorcio que es importante ir subsanando, y es entender que incluso la tele pública no debe esperar a que el televidente vaya a su canal, ¿sí? Debería ser al revés. Sino realmente cómo, y esa es la gran pregunta que estamos teniendo todos los que estamos consumiendo y produciendo medios, es, tengo que llegar a donde está la audiencia, no tengo que esperar a que la audiencia esté llegando a donde estoy yo. Porque no va a llegar ¿sí? nunca. Entonces ahí, digamos, uno se hace muchas preguntas en torno a las estrategias de delivery al final, ¿no? Cómo estoy entregándole los productos a la audiencia, cómo le estoy permitiendo también unos circuitos de tal manera que sea vía digital y sea donde ellos se encuentran, que realmente sean los contenidos que encuentran a la audiencia y no la audiencia que encuentran a los contenidos. Estaba esperando a que finalices para hacer varias preguntas, porque estaban hablando acerca del divorcio que existe entre televisión pública y los televidentes, pero quisiera retomar nuevamente lo del defensor en este caso. ¿Cuál sería el papel que debería cumplir? ¿Será que el defensor no tiene la credibilidad que esperamos por parte de la teleaudiencia? No, yo creo que tiene la credibilidad. El tema es que el mensaje o la manera como está transmitiendo eso no le está llegando a los jóvenes. Puede ser que la figura sea modificada, sea que el formato, que la forma en la que está intentando llegarle a los jóvenes o a las personas que están consumiendo esos medios realmente se cambie. El tema es que si hay un grueso número de personas en Colombia, y tengo un montón de ejemplos, que sí le prestan atención a los canales tradicionales, que sí consumen mucho medio tradicional y que a la hora de la verdad se toman la molestia de escribir una carta o un correo electrónico o hacer una llamada y poner en evidencia la queja. Y a esa gente obviamente llegarle por esos niveles o con esas formas distintas de narración puede que no los termine impactando. Soy muy cercano a Consuelo Cepeda, que es la defensora del televidente de RCN, y ella me dicen, llegan y llegan cartas. Uno parecería que la sola carta, el solo hecho de ir, sacar un papel en blanco, tomarme la molestia de escribir o escribir en el computador, imprimir, mandarla al correo, no llega y llegan.
llegan un montón de cartas, sobre todo de regiones muy apartadas que todavía tienen como principal medio de comunicación la televisión, a partir de los distintos canales. Entonces, seguramente el medio o los medios deberán adaptar el discurso para uno y para otros, porque evidentemente cambiar de tajo la forma como ellos están mostrando esa figura de la defensoría podría traerle de alguna manera algún tipo de inconvenientes. Eso en términos de consumo, por lo menos de telenovelas, que Colombia todavía sigue siendo muy consumidora de ese tipo de formatos, y ese formato en general, en términos comparativos, en estos canales tradicionales, las quejas llegan mucho más de lo que uno pensaría. Es decir, la televisión de entretenimiento pone a trabajar más a los defensores de la audiencia que uno pensaría que los noticieros en general. Pues nosotros vamos a un pequeño corte de comerciales, ustedes no se muevan, y les recuerdo que pueden escribirnos y opinar acerca de este tema tan interesante en las redes sociales con el numeral Toma el Control. Ya volvemos. Ahora hablemos en Toma el Control de las nuevas plataformas, y le quiero preguntar a Juan Camilo específicamente si existen unas reglas claras, una regulación, una figura específica para el consumo de las nuevas tecnologías, de las nuevas plataformas en estos medios audiovisuales que estamos viendo ahora. Pues yo creo que pues realmente hay mucha discusión sobre qué tanto tienen las audiencias que responsabilizarse de su propio consumo. Y creo que desde ahí pues hay una discusión muy grande. Desde mi perspectiva, generar códigos de consumo y generar procesos de educación de consumo es muy valioso, pero al mismo tiempo siento que es ponerle la responsabilidad a la audiencia de realizar algo que finalmente son los productores de comunicación y los productores de información los que realmente tienen que adoptar esas buenas prácticas, ¿sí? Como que de alguna manera es como, no, vivimos en un mundo desinformado, entonces como vivimos en un mundo desinformado, es responsabilidad suya, audiencia, formarse para saber qué es bueno y qué es malo, y qué es fake news y qué no es fake news, y qué fuente es corroborada y qué fuente no es corroborada. Y sí, creo que es una discusión que debería tenerse en el Ministerio de Educación, en las Secretarías de Educación. Sería interesantísimo impartir cátedras de consumo y digamos de enriquecimiento de la experiencia del consumo de información desde el sector educativo, pero de todas maneras creo que seguir diciendo que es responsabilidad de las audiencias incorporar unas buenas prácticas de consumo oscurece un poquito la responsabilidad de nosotros, los productores de información, de seguir haciendo nuestro trabajo, porque es que nuestro trabajo sí es producir información, es nuestra profesión, es la razón por la cual nos deberían pagar. Entonces, creo que la discusión ahorita debe estar muchísimo más puesta en cuáles son las buenas prácticas de los productores de información y cómo podríamos incorporarlas y fortalecerlas en nuestras dinámicas. Ahora, también está otra pregunta por, bueno, ¿qué tipo de conversación estamos teniendo? ¿Qué reglas de conversación estamos teniendo? Creo que también ahí hay una cantidad, es casi que un lejano oeste, lleno de posibilidades. ¿Cómo vamos a aprovechar mejor esta forma de poder conversar con nuestra comunidad, con nuestra audiencia? ¿Cómo la vamos a incorporar? ¿Cómo la vamos a invitar a que incurra en un debate menos polarizante, más constructivo, que se reduzca el discurso de odio, que busquemos alguna forma de llegar a consensos, que moderemos ese debate, porque es que realmente ahorita estamos viviendo unos momentos de debate anulador, violento, total, todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces creo que también ahí hay un terreno muy fértil de experimentación. ¿Cómo generamos mejores diálogos públicos? ¿Cómo construimos mejores contextos para que haya conversaciones más constructivas, menos polarizantes, sin llegar a anular la diferencia con el otro, que finalmente es fundamental? Perfecto. Cristian. Yo tengo una pregunta para ambos. Yo sé que de pronto ya tocamos estos temas y podríamos profundizar mucho más acerca de él.
pero sabemos que la reglamentación en redes sociales no existe, pero las redes sociales son una realidad. ¿Es necesario el defensor de la audiencia en un futuro? Debemos reformarlo entonces, pero ¿quién lo debe hacer? ¿Quién toma la palabra en esto? ¿Qué propuesta tienes? ¿Quién debería ser o qué entidad debería ser la que propone o da el grito para dar este paso? No, yo no sé si sea un tema de regulación y yo no sé si sea un tema de darle la orden a los medios de hacerlo. O sea, creo que está en lo más interesante es que la misma presión de las audiencias en cada medio está obligando a que cada medio reinvente, de acuerdo a su propio contexto, el rol que tiene ese defensor. Yo personalmente creo que hay una gran oportunidad si el defensor logra bajarse de su pedestal, ¿no?, de saber y de conocimiento, y logra generar una inmersión dentro de la audiencia del canal o del medio y empezar realmente a captar el sentido que la audiencia está generando, las rectificaciones que la audiencia están planteando, los matices a esas rectificaciones, y por eso quisiera insistir mucho en que quizás el defensor debería mutar a moderador, ¿sí? Hey, yo trabajo en un canal, trabajo en un medio que genera una información, yo cojo esa información y la llevo a mi audiencia y yo como defensor, moderador, socializo con mi audiencia y deconstruyo esos elementos problemáticos para poder entenderlos mejor y generarle el feedback otra vez a los medios, a la sala de redacción o a la sala de emisión y generar un vínculo muchísimo más horizontal y de ida y venida entre lo que pasa acá y lo que pasa allá. Perfecto, Oscar. Sí, de hecho, hay dos espacios que tienen que ver con esto que está planteando Cristian. Uno, obviamente, la ley de TICS, que busca evidentemente encontrar esa figura que de alguna manera, de forma omnipresente, establezca lo que está bien y lo que está mal. Eso, al menos de mi parte, me parece peligrosísimo. Por el otro lado, también está el tema de la tarjeta profesional para periodistas, que también está haciendo trámite en el Congreso, que busca, una vez más, establecer a alguien, una especie de ser omnipresente, que desafortunadamente, de acuerdo a lo que se está dialogando en el Congreso, es el gobierno quien establece a quién le entrega o no una tarjeta profesional. Entonces puede que la problemática evidentemente se está saliendo de control, pero estoy seguro, y coincido un poco con Juan, debe ser evidentemente en comunión entre medios, productores y audiencias quienes encuentren la razón. Lo que yo no creo es que sea ni el gobierno de turno ni los organismos del Estado los encargados de establecer, por un lado, lo que debe o no consumirse en términos de audiencia y por el otro, lo que debe hacer o no un periodista. Entonces, en eso creo que hay coincidencias. Y lo otro es establecer, evidentemente, que hace muchísimos años el papel del receptor no es de receptor, es de transformador y de generador también de contenido. Hay un montón de experiencias también seguramente en el extranjero en el que la participación de la audiencia no se limita estrictamente a opinar sobre lo que se produjo, sino que tira línea sobre temas en particular. Hay varias experiencias de medios tradicionales que a partir de la sección de comentarios o el de buzón de sugerencias llegan pistas. Sí. Personas anónimas o gente que entrega algún tipo de información que al periodista o al productor de ese tema le puede interesar y le abre el panorama. También hay otras experiencias, sobre todo extranjeras, que le permiten meter una cámara en los consejos de redacción y así mostrar de alguna forma qué es lo que estamos debatiendo y por qué lo estamos haciendo. Recuerdo mucho el caso del País en España, a partir de la publicación de la foto de este niño, Elian, creo que se llamaba, que llegó a las costas de España y que no se sabía si se debía o no publicar esa fotografía. Y durante el consejo de redacción en el que se debatió cuáles fueron las razones editoriales por las cuales el diario El País terminó publicando la foto, se hizo en tiempo real. Entonces, como mostrarle también a la audiencia, vean, les voy a explicar o les vamos a explicar por qué tomamos la decisión que tomamos, para que ustedes de alguna forma estén o no de acuerdo, pero nos entiendan al menos o conozcan nuestra posición. O que se sientan simplemente incluidos, ¿no? De alguna otra manera. Pues este tema, como pueden ver, es muy amplio, hay muchísimo de qué hablar y lo que sí podríamos estar de acuerdo todos es que es muy importante y fundamental
el papel, por decirlo así, de tanto del receptor como del emisor, de las personas que están como ustedes creando los contenidos y de igual manera pues de la audiencia, que es tan importante. Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan Camilo, Oscar y Cristian, de verdad por aceptar esta invitación y por esta charla tan agradable. Gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Un placer. Sin duda, la figura del defensor de audiencias es un tema que nos compete a todos los consumidores, tanto de televisión como de plataformas audiovisuales. Es de esta manera como nuestros derechos como usuarios serán respetados y nuestras opiniones tomadas en cuenta. A ustedes en sus casas no olviden escribirnos a defensor@canal13.com.co y continúen opinando a través de nuestras redes sociales con el numeral Toma el Control. Nos vemos en 8 días en un nuevo capítulo de Toma el Control con un tema central muy interesante, el cine colombiano y su financiamiento. Hasta entonces. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.